Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. No los oigo orar, hermanos. Si usted no ora, ¿quién va a orar por usted? Si ustedes no claman, hermano, no va a pasar nada. Una persona que tiene fe abre su boca, clama, ora, no le da pena que lo escuchen, hermano. De verdad se lo digo. Si usted no ora por su familia ni por su casa, nadie lo va a hacer, hermano. La gente en el mundo canta las canciones, hermano, con el pecho y lo canta durísimo. Lo que tenemos la verdad, hermano, con tanta prudencia, eso no sirve. Eso no sirve en el mundo espiritual, hermano. La Biblia dice que cante con fuerte y alta voz. Clama a mí y yo te responderé. No clamo, Dios no me va a responder. Falta pasión, falta, hermano, ganas, empuje. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 21. Menos mal que estamos aprendiendo. Amén. Estamos aprendiendo. Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Dice, vamos a leer de toda la historia del 14, 17, 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra del Señor, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lea el 21, ¿qué dice? Amén, puede sentarse. Aquí el Señor Jesucristo, hermano, está presenciando un episodio de incredulidad. Un episodio, hermano, donde los discípulos estaban acostumbrados a echar fuera, porque el Señor Jesús les encargó, les dijo que vayan y echen fuera los demonios. Y ellos vinieron un tiempo alegres y contentos porque los espíritus se les sujetaban. Pero en esta situación no se les sujetó ese espíritu porque, hermano, este espíritu requería era de otro nivel más alto de oración, de ayuno y de fe. Amén. Entonces, el cristiano, hermano promedio, empezó, el Señor lo transforma, lo llama, empieza a crecer espiritualmente, pero llega un momento en que se relaja y se estanca y piensa, hermano, de que porque ya adquiere un conocimiento, porque ya lleva cierto tiempo, cree que ya todos los demonios o solamente con la actitud se va, hermano, se van a ir los demonios así normal. Amén. Y la gente piensa de no, yo ya sé cómo es esto y se van relajando a tal punto de que ya, hermano, ya ni ora. Usted póngase a pensar, hermano, al principio cómo oraba cuando usted estaba recién en el primer amor, cómo oraba, con qué pasión hacía las cosas, cómo lo hacíamos, cómo clamábamos. La palabra clamar es muy diferente a la oración. Clamar, hermano, es con denuedo, es con duro, hermano, hablando con ganas. ¿Sabe por qué la gente no ora con ganas? Por incredulidad. Hermano, estamos aprendiendo, ¿cierto que sí? Estamos aprendiendo. La incredulidad hace, hermano, que la gente, primero, le hace dar pena, le hace dar inseguridad. Y de eso vamos a hablar. De eso está el Señor hablándome ahorita. No lo digo por lo de ahora, sino el Señor, ese es el tema, aquí lo tengo escrito. Y la incredulidad hace, hermano, de que la gente
le dé. ¿Usted quiere saber si alguien tiene fe? Escúchelo orar. Escúchelo orar. Escuche a esa persona orar. Escuche a la persona en la alabanza. ¿Qué hace? Uno, a medida que va pasando los años, hermano, en el ministerio, uno se va dando cuenta, y las experiencias que uno ha tenido con Dios, uno empieza a analizar quién es la persona de como, no, pastor, es que yo en la casa sí me desbarato y me derramo. No, hermano, eso son mentiras. Usted hace eso y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Usted ora en su casa con denuedo, hermano, y con fuerte y alta voz. Pastor, pero es que yo no estoy gritando a toda esa gritería. Entonces hay un problema en el corazón porque le molestan los gritos. Usted no le puede molestar nada. Hermano, mire, yo estoy en un proceso porque cuando azotan las puertas, a mí, o sea, pasa algo en mi interior que me da a tratar como ira. Yo soy sincero con usted, yo estoy desnudo delante del Señor. Cuando azotan una puerta, a mí me trata de dar como ira. Y yo estoy orándole al Señor por eso. No sé si a usted le ha pasado. Cuando una persona, hermano, escucha llorar un niño y llora y llora. Ay, no, qué fastidio. Cállese, muchacho. Si le fastidia, hay un problema en el corazón. Se le fastidia, debe escuchar gritar a alguien, le fastidia, hermano, le molesta, le da rabia, le provoca o le repele. Hay un problema en su interior. Ay, pastor, ¿cómo así todo? Hermano, hay un problema en el interior. ¿Sé cómo le va a molestar, hermano, orar? Una persona que ore con denuedo, hermano, es alguien digno de imitar. Y no es para que la persona vea que, uy, como ora de bonito, como ora de fuerte, sino que, hermano, es algo que usted no puede controlar. Es una pasión, hermano. Es algo sobrenatural ministrando esta carne. Es algo secular. Cuando el poder de Dios, hermano, usted se concentra, el espíritu activa, hermano, se activa por medio de la oración, ya su cuerpo, hermano, va a ser totalmente diferente. A mí no me pueden decir, no, pastor, es que, no, yo normal así en el poder de Dios y suave, hermano. La Biblia habla de que cuando los profetas tenían esos encuentros, dice que ni las rodillas podían estar en pie. Ahí era el suelo, la carne. Amén. Entonces la persona, hermano, cuando empieza a crecer en fe, ya no le importa que lo escuchen, mejor motiva a las demás personas, se mete en el fuego. Y el que está como mirando al otro allí, pues, uy, no, qué pena, no, pues yo también voy a orar. Le pasa la fe. Amén. Y si no, hermano, si no nos soltamos, si usted y yo no rompemos esa barrera, porque esas son barreras que el diablo coloca, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Pastor, pero no diga eso. Haga la cuenta cuántos años llevamos así, es lo mismo. Para poder alimentar el don de liberación necesitamos tres cosas: la fe, el ayuno y la oración. Aquí dice la palabra del Señor, hermano. El Señor Jesucristo se dirige, hermano, a esta situación y le está haciendo una clasificación. Este género, Él se está refiriendo a una línea, a un género que opera en un nivel, hermano, donde es necesario que usted y yo tengamos el don de liberación alimentado. Porque el don de liberación se alimenta. Amén. Él se va alimentando, hermano. Usted y yo vamos alimentando. Si usted y yo no tenemos fe, hermano, los demonios se le van a burlar en la cara. ¿Cómo así, pastor? Sí. Aquí muestra tres cosas, hermano. El Señor Jesús nos muestra tres cosas que tenemos que tener al momento de ministrar la liberación. La primera es creer, hermano. Fe. Jesucristo dijo, por vuestra poca fe no lo pudieron echar fuera. ¿Cuántos quieren echar fuera la escasez? ¿Tres nomás? Bueno. ¿Cuántos quieren echar fuera, hermano, un espíritu, hermano, familiar que no deja que los hijos vayan a la iglesia? Para eso se necesita fe. Necesita fe. Si no tiene fe, olvídese, no va a pasar nada. Nada. Y la fe comienza hasta en la misma actitud de uno mismo. La actitud habla si tiene fe o no tiene fe. La misma actitud. La misma actitud. La misma actitud empieza a hablar, porque la actitud precede el éxito. Una actitud, hermano, ya les he hablado, Bartimeo, la actitud de Bartimeo le recobró la vista. Él persiguió, él se fue detrás de Jesús y él dijo, tu fe te ha salvado. O sea, esa actitud que usted tuvo, mijo,
tome la vista. No hay una buena actitud. No le digo que hay gente que le mete empeño y le mete actitud, hermano, y fuerza y garra a las cosas del mundo y a las cosas de Dios. Manejan una prudencia que yo no sé quién les enseñó eso. Yo he aprendido, eso me ha servido. Eso me ha servido. Una actitud, hermano, sirve, porque Dios, la mera actitud, hermano, Dios eso mueve la mano poderosa de Dios. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Los hombres que se subieron por el techo y abrieron ese techo y lo colocaron a ese hombre allí. Esa fe de esos 4 hermanos hizo que Jesucristo se maravillara. Entonces, ¿la actitud cuenta o no cuenta? Cuenta. Cuenta, hermano. Y hasta que no rompamos con esa actitud tan pasiva, Dios, hermano, los demonios, los espíritus que están influenciando no se van a ir. Créanme. No los estoy atando ni los estoy regañando. Yo también, eso va para mí. Porque a veces uno se vuelve muy pasivo, uno se vuelve como muy acomodado, hermano. No, uno tiene que cambiar la actitud y decir, bueno, Dios, o se quita el diablo, les paso por encima. Para poder que se vayan los espíritus que están influenciando, hermano, la casa, la economía, la salud, la iglesia, nuestra vida, nuestro corazón. Amén. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta, lo que yo tengo que tener en cuenta, hermano, para ministrar liberación, es la fe. Es tener la confianza de que Dios, hermano, de que Dios va, ese espíritu se va afuera. Amén. Y lo segundo es tener la confianza en mí mismo de que Dios ha depositado algo dentro de mí. Porque la falta de creer en eso no me deja, hermano, tener una buena actitud, porque la gente duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero una persona que está segura, hermano, de que la usa el Señor, tiene una convicción, hermano, que empieza a orar y a cantar al Señor y no importa alrededor, no importa. Pero eso solamente, hermano, se obtiene cuando usted empieza a orar, cuando usted se empieza a llenar del Señor, hermano, que usted empieza a orar, usted empieza a ser, hermano, usted es libre, hay libertad para adorar. Si no hay libertad para orar o para adorar, entonces hay un problema, hay un espíritu que tiene la persona allí engañada, o la tiene allí, hermano, con incredulidad o con un temor, con una inseguridad. Hay inseguridad. Bueno, las personas nuevas, uno dice, bueno, personas que están empezando, de pronto no tienen tantas palabras para orar, pero hermano, llevando nosotros tantos años, es para que nosotros, hermano, nos desgargantemos orando, ¿sí o no? Diga conmigo la actitud. Pero la falta de confianza en sí mismo se llama incredulidad. La incredulidad no nos va a dejar crecer si no la reprendemos y no cambiamos la actitud. Los demonios no se van a ir. No se van a ir. Ese espíritu, ese género, hay un género, hay, hermano, espíritus que no se van a ir solamente con una buena actitud. Porque el reino entonces de los cielos, hermano, por ahí anda un evangelio. No, es que para echar fuera un demonio yo no tengo que gritar ahí, no, qué escándalo tan maluco. Yo escuché eso de un hijo de un pastor que ahora se está carnalizando, hermano. Le digo el nombre. Ay, no, es que esa gritería. Ay, no, es que Dios me escucha sin tenerlo que estar gritando yo a él. Actitud arrogante, hermano. Y lo hacían los antiguos y en la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, se ha cogido como buenos modales, hermano, entre comillas. Hijo no sirve para nada. Los buenos modales no echaron fuera ningún espíritu. Los buenos modales no sirven, hermano, no sirven. En lo que cabe, hermano, en la oración, en la adoración. El David, hermano, se volvió un ridículo para la gente, pero para Dios él honró eso y lo bendijo. Amén. Haré más vil, no me importa lo que diga la gente, no me importa. Y Mical, hermano, hoy no, esa gritería, ay no, quedaste como un vil, tú eres el rey, usted que se pone tan ridículo, qué vergüenza. Quedó estéril por eso. Yo le estoy hablando pura Biblia, yo no le estoy hablando cosas, hermano, ajenas. Pero si usted y yo queremos, hermano, que los espíritus, empezamos hablando de la serie, ¿cómo? Libres. Los demonios, hermano, huelen la inseguridad. Ellos saben quién tiene inseguridad y quién no. Ellos huelen la incredulidad, hermano, ellos la huelen. Ellos debemos de entender, hermano, y saber que cuando vamos a administrar liberación,
tenemos que ir creyendo de que la persona va a ser libre. Porque la duda y el miedo son hermanas del mismo padre y madre. Porque la duda provoca miedo y el miedo provoca duda. Entonces, hermano, la incredulidad paraliza. La incredulidad, hermano, hace que la gente empiece a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y hay diferentes clases de fe, hermano. Se pelea la buena batalla de la fe, se es salvo por fe, se vive por fe, ¿cierto que sí? Entonces hay gente que tiene la seguridad y la certeza de que va para el cielo, pero cuando va a echar fuera un espíritu, va a orar por la familia o va a poner las manos sobre el enfermo, va a dudar, no tiene esa fe. Hay gente que vive por fe, pero no pelea la buena batalla de la fe. Entonces son niveles de fe que usted y yo tenemos que ir conquistando. Si usted y yo, hermano, no conquistamos esos niveles de fe, créame que en unas áreas vamos a estar atados. No dígame nada de eso. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que si hay algo que los demonios olfatean, ya lo dije, es la duda. Y si se va a orar con duda o con miedo, usted también necesita liberación. Yo también necesitaría liberación. Por eso es que muchas veces, hermano, se van a los cultos, algunas personas van a los cultos y como entran, salen, no sienten nada, porque entraron con una inseguridad, oran, el diablo o los distrae, o no saben orar, no han aprendido a orar, o tienen inseguridad. Cualquiera de esas tres cosas se tiene. Yo cuando empecé la vida cristiana, hermano, les voy a hablar por mí. Yo veía cómo oraban, hermano, allá el director de jóvenes que fue pastor después. Yo veía cómo oraba y yo decía, Dios mío, yo quiero orar así. Y yo empezaba a preguntarle, hermano, yo me volví cansón con la gente, con las personas allá que eran ancianos. ¿Cómo hago para orar así? Hasta que una anciana me dijo, empiece a leer la Biblia. Lea la Biblia bastante y verá que usted va a empezar solito, va a empezar a orar así. Y haga la práctica, empiece a orar. Porque si usted no ora, pues no va a poder soltar esa lengua. Empecé a leer la Biblia, hermano, a leer harto la Biblia. Y empecé a orar, y empezaba a orar, y empezaba a orar, y empezaba a orar, hermano. Y ya después no lo para es nadie a uno. A medida que más se ora, se va llenando de tanta convicción, de tanta fuerza. Se activa tanto su espíritu, hermano. Que usted ya, o sea, usted le brota por los poros. Usted manifiesta la fe y la gente te quiere imitar. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo habla de la fe como un grano de mostaza. No dice la cantidad de fe, sino que usted y yo debemos de tener algo de fe para poder que los espíritus se vayan. Yo tengo que ser una persona que la gente me vea y la gente le den ganas de ser como yo. Jesucristo, hermano, Él vino aquí a la tierra y la gente, Él nos dio ejemplo. La gente, hermano, lo veía y la gente quería ser como Él, lo seguía. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, hermano, dice la palabra del Señor que él con la sombra hacía milagros. Pero ahorita, hermano, el Señor hablándome, yo me puse a pensar en eso. Y yo dije, bueno, si Pedro tenía tanta confianza y sabía que con la sombra hacía milagros, la gente tenía más fe que Pedro. ¿Por qué? Porque ellos sacaban a los enfermos a la calle y sabían que con la sombra Él los sanaba. O sea que esa gente también tenía fe, hermano. ¿Sí o no? Pero ¿por qué pasaba eso, hermano? Porque Pedro era una persona que hablaba con denuedo, la palabra dice la Biblia, con fuerza, con seguridad. Hermano, yo me imagino que cuando oraba la iglesia primitiva, dice la Biblia que la tierra temblaba. ¿Usted lo ha leído? Hermano, que se note que en usted hay un espíritu diferente. Amén. Usted tiene un espíritu 10 veces mayor. Usted tiene una actitud 10 veces mayor a la gente del mundo. Mire, hermano, yo estos días que ha llovido tanto, yo he visto que día venía allá para acá y vi allí la iglesia de los testigos de Baal, de Jehová. Y hermano, lloviendo, con sombrilla y todo, y sacudiéndose, dejando allá y entrando a su congregación. En la unión, hermano, yo viendo allá en otra doctrina de error, la gente haciendo fila y no habían abierto la iglesia. Y me dio rabia, hermano, me molestó eso de verdad.
molestó. Le digo, Señor, me falta, Padre. Dime qué tengo que hacer, Señor. Me molestó eso, de verdad, lo digo. Me molestó. Nosotros teniendo la verdad, hermano, tenemos que ser diferentes. La Biblia dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿qué pasa? Hermano, necesitamos más del Señor, ¿cierto que sí? Yo a veces veo, hermano, yo a veces paso por la iglesia principal, la del parque, y eso lleno, hermano, lleno de gente. Y termina una reunión y entran los otros, y para eso que donde yo llevo el niño también allá en Zarzal, que hay un parque principal, no el principal sino otro, hermano, hay una iglesia allí en todo ese parque, y mientras que el niño está allí yo veo cómo la gente entra y termina una y sale, y la gente espera afuera a que se acabe para poder entrar, esperan afuera. Yo digo, Dios mío, con razón es que tú no has venido, Señor. No has venido de verdad. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay fe? Claro, la gente quiere creer. La gente tiene fe y la gente quiere creer. Pero hermano, nos falta hambre, nos falta esa sed, esas ganas, ese empuje, teniendo la verdad. La Biblia dice que los hijos ¿cómo es que los hijos del mundo son más sagaces? ¿Cierto que sí? Entonces, hermano Pedro, yo me imagino, hermano, para que la gente sacara los enfermos, para que la sombra de Pedro los sanase. Yo creo que Pedro, hermano, manifestaba, hermano, daba un fruto y era una persona, hermano, de verdad que manifestaba, ¿sí o no? Manifestaba, hermano, el poder de Dios, y manifestaba, hermano, esas ganas, hablaba en fe. Hermano, yo he estado con personas que eso hablan en fe, y uno dice, habla con esa seguridad que uno no les dice, porque uno, hermano, a veces maneja el orgullo. Pero uno dice por dentro, esa persona tiene una fe tremenda. No se preocupe, que a mí me ha pasado también. Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, yo veía muchachos, hermano, que eso hablaban en fe, y eso, hermano, caminábamos a hacer una vigilia en la casa, y yo, hermano, a veces en mi ignorancia decía, tan emocionalista. No, estaban llenos, hermano, y se iban para un rincón del cuarto. Yo me quedaba a dormir, se quedaba orando allí hasta la madrugada. Y personas que usted los escucha hablando y son en fe, y no, y el Señor lo va a hacer, y gloria a Dios, y te inyectan esa fe. Pero hermano, a veces hay mucha pasividad. No, pues ahí sufriendo los padecimientos del evangelio, ahí, hermanito, pues no, vamos a ver. Eso no le dan ganas sino de acostarse uno a dormir, hermano. ¿Sí o no? Aquí pagando el precio, pastor. A mí me da risa porque yo hay veces, yo la otra vez llamaba a un conocido, y el hombre es adinerado, y lo llamaba y le decía, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? Decía, aquí sufriendo los padecimientos del evangelio. ¿Dónde estás? En un centro comercial comiéndome una banana. Decía, usted es tremendo, sí. Y me daba risa porque de verdad así era. Amén. Entonces, Dios no nos pide una medida de fe, sino que tengamos fe. Amén. Que tengamos la fe. Eso va a contaminar a los demás. Eso va a hacer que las demás personas crean, hermano, porque dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo? ¿Cierto que sí? Una forma de predicar es con tu actitud. Tu actitud es una forma de predicar. La forma, hermano, mire, llega una persona de la calle y están en la oración, hermano, y cuando el pastor va a tomar aire, la iglesia callada. Entonces la persona dice, esto es como en el mundo, eso pues la gente no ora, y la gente pues, pero si llega y están allí todo el mundo y orando, y por allá otra echando así fuera, o haciendo esas cosas que hacen, y por allá fuerza, las personas se va a quedar es como mirando, hermano, ¿sí o no? Pero si llega una persona a la calle y las personas están ahí, pues ¿qué se le va a pegar a esa persona? Nada, hermano, nada. No se le pega nada. Y le digo, eso a las personas nuevas hay que tratarlas con pinzas, llevarlas cargadas y se les pasa. Pero si son personas que llevan 20, 30, 15, 10 años en el evangelio, 5 años, hermano, ya la actitud tiene que cambiar, tiene que ser diferente. O no hay un crecimiento o hay incredulidad.
Hay un nivel de incredulidad y fuerte. Es para uno empezar a decir, bueno, Señor, porque yo ahorita que estaba meditando, hermano, sentí algo en mi corazón que parece que se hubiera desbloqueado algo en cuanto a la fe. No sé cómo explicarlo, pero sentí como que algo se desbloqueó. Algo se desbloqueó. La gloria sea para el Señor. Entonces, los discípulos, hermano, usted y yo no podemos ministrar liberación con inseguridad. Usted y yo tenemos que creer en lo que Dios ha depositado en ti. ¿Cómo así, pastor? Tenemos que creer en Dios, de que Dios lo va a hacer, y en lo que Dios ha depositado en usted, de que Dios te va a usar a ti. Amén. De que Dios nos va a usar. Nos va a usar. Dios te va a usar. Los discípulos tuvieron miedo y tuvieron duda. El don de liberación debe ser alimentado con su fe. El don te habla de la capacidad que Dios te dio para algo. Si no se cree, hermano, ¿cómo va a ser Dios? Usted y yo tenemos que confiar en Dios y en que Dios te va a usar a ti. Confianza en Dios y confianza en usted mismo. Si usted no tiene confianza en usted mismo, hermano, no va a suceder nada. Y por eso llegamos a un momento en nuestras vidas de que íbamos bien, pero como que no se avanza, porque ya llegamos a un nivel de espíritus, un género que no va a salir con la medida de fe que teníamos. Necesitamos más fe. Necesitamos ya otra actitud, ya necesitamos otra clase de armadura más fuerte. Necesitamos una medida de fe más grande. Por eso, hermano, mire, yo analizando la vida cristiana, uno en la vida cristiana va rápido y avanzando, pero llega un momento en como que se estanca y como que no avanza y lucha por un lado y por otro y como que no avanza. No sea, usted no se ha llegado de pronto a encontrar en la vida cristiana con una situación así, de uno como que llega y no avanza. Primero que todo, ahí donde uno tiene que, la oración. Son las tres cosas, ¿no? La fe, la oración y el ayuno. Nos enseña Jesucristo para sacar ese género. No sale sino con oración y ayuno y con la fe que habló al principio. A veces usted y yo llegamos a ese momento, hermano. Mire, los discípulos al principio ellos echaban fuera a los demonios y hasta le dijeron al Señor: Señor, esos espíritus se nos sujetan. Tan chévere. El Señor dijo: no se regocijen porque los espíritus se les sujetan, sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces ellos iban echando fuera, pero llegaron un momento en que se encontraron con un género que no lo pudieron echar fuera. ¿Pero por qué, pastor? Porque requiere, hermano, eso es un género, viene de generación. Género es un tipo, Jesucristo lo clasificó. Por eso usted y yo tenemos que pedir al Señor discernimiento, conocimiento antes de las cosas, porque si yo tengo conocimiento, yo no voy a estar esclavo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si yo no sé contra qué estoy peleando, voy a ser cautivo. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si yo sé contra qué estoy peleando, pues yo no voy a estar cautivo, no voy a ser esclavo. Pero hay gente, hermano, que no avanza. No avanza, ¿por qué? Porque está empleando lo mismo que sí le dio resultado antes, pero no se documenta, no cambia la misma forma de hacer las cosas. Hay que meterle más cañaña, hay que hacer hasta lo imposible para poder seguir avanzando. Orar más, multiplicar. Mire, eso le pasó a Salomón. Salomón se relajó y él pensó que con lo mismo que él hacía. ¿Y qué pasó? Terminó, hermano, cayendo, volviéndose un pervertido tremendo, haciendo estatuas a las mujeres que tuvo. Imagínense, tuvo 1000 mujeres, 300 hijas de rey y 700 concubinas. Era una persona impresionante, hermano, ese hombre. Entonces la gente se conformó con el mismo tiempito de oración, las mismas congregadas, los mismos ayunitos, los mismos días, hermano, y no sabiendo que Dios ya lo subió de nivel desde hace rato. Y si lo subió de nivel desde hace rato es porque ya necesita más cañaña espiritual. Ahora se da cuenta por qué la gente se estanca. Porque con lo mismo y con lo mismo, y el diablo le coloca más cargas por fuera físicas, y cuando uno se muera, lo físico va a quedar en un segundo plano, no va a servir para nada.
Pastor, entonces me olvido de lo físico. No, vuelvo y le digo, yo he experimentado algo, hermano, mire, yo he experimentado algo. Cuando yo me levanto a la madrugada a orar, yo me levanto en el mismo día con más fuerzas. No sé cómo explicarlo, me siento más fuerte. Pero cuando yo no me levantaba, hermano, a orar a la madrugada, yo me levantaba con sueño y con una pereza, hermano, pero con una modorra, pero impresionante. ¿En serio? Haga el ejercicio. Empiece, levántese a orar a la madrugada. Pero ¿cuál es el pensamiento? No, es que usted tiene que descansar porque usted le toca muy duro el trabajo mañana. Y claro, es que como el pastor no trabaja, eso es lo que cree más de una persona. Menos mal que aquí no hay ninguno. Ahorita acabé de llegar de la Victoria, por eso llegué un poquito tarde, hermano, porque estaba hablando con una familia por allá. Y se levanta, hermano, fortalecido, porque el que te da las fuerzas es Dios. Usted no le da la fuerza al arroz y los frijoles que come. Usted le da la fuerza, es Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta, el que sostiene, hermano. Hasta la tierra la sostiene. ¿Sí? Dice que él colocó los fundamentos y él sostiene en la nada. En Job dice, él sostiene en la nada, la tierra, él sostiene todo. Si usted se levanta a orar, hermano, y usted reprende toda pereza, reprende toda obra del diablo, usted vuelve y se acuesta a dormir. Y cuando se levanta, usted se levanta con unas ganas, hermano, impresionante. Pero no se levante a orar y verá que levanta cada vez más enchonchado y más gordo y más cachetón y más pesado. En serio, hermano, yo lo he experimentado tiempo, yo lo he experimentado, en serio. Yo lo he experimentado. Así es. Pero pastor, es que usted no tiene un trabajo duro de trabajar construcción, de echarse bultos de cemento al hombro. Yo tuve ese trabajo, yo trabajé todo eso. Yo salí de aquí una vigilia que hicimos, hermano, y de una me fui para allá, para la Unión, para una parte rural a cortar madera. Eso usted no lo sabe. Para lo de la iglesia allí de la Unión. Me fui con unos hermanos. Y terminamos a las 5 de la tarde. Yo salí a las 6 de la mañana de una vigilia y de un directico me fui sin dormir. Y nos fuimos a meternos a una trocha, hermano, en medio de la selva, a cortar con motosierra unos árboles y a jalar unos árboles desde arriba para traerlos abajo, hermanos, jalados. ¿Y quién le da a uno las fuerzas? Dios. Ah, pastor, la juventud. No, es Dios. Dios, hermano, yo soy convencido de Dios, es el que le renueva y le da las fuerzas del búfalo a uno. Pero en la presencia, en tu presencia hay plenitud. Estás completo, te recargas de todo. Usted empieza a levantarse a orar en la madrugada. Levántese a orar a la madrugada y créame que usted va a estar fresco en el día. Va a estar, hermano, para pensar. Va a tener la fuerza, la agilidad, porque Dios te va a dar todo eso en la presencia. No piense que porque va a dormir una horita de más va a tener más fuerzas o va a tener más. No, en la presencia del Señor. Mire, en estos días, creo que fue anteayer, yo se lo digo no para que diga, oye, el pastor, no, sino le coloco ejemplos. Hermano, me pasé y oré una hora más. ¿Sabe qué pasó? Hermano, al otro día me levanté hasta temprano. Yo sin sueño, yo dije, uy, Dios mío, está sorprendido. Yo dije, no, yo de pronto voy a dormir un poquito. No, me levanté, hermano, y antes me levanté y hice una cantidad de cosas. Pero ¿qué es eso? Es las fuerzas que Dios te da. Dios te da las fuerzas. Amén. Eso no puede ser negociable, hermano. Mire, el cristiano de hoy en día no debería de dormir en la madrugada. De verdad le digo. La madrugada, hermano, deberíamos era de orar. Orar. Pastor, entonces no duermo. Hermano, mire, si usted empieza a meterle más caña espiritual, Dios le empieza a abrir las puertas económicas o lo que sea, negocio, lo que sea, para que usted ore más. Que Dios lo que necesita son personas que oren, que intercedan. Busqué quién hacía vallado entre Dios y la tierra. No lo hallé. Si Dios ve que usted empieza a levantarse a orar, Dios le empieza a limpiar porque está dando fruto. El Padre te va a quitar todos esos sirirí, esos estorbos del lado, te los va a quitar. Esa es la economía. Le regala un negocio que ruede solo, le coloca un administrador y usted solamente va por la plata. Y
ya, y el negocio crece y crece, y usted no va por la plata, y usted tiene, hermano, lo que sea, porque usted se volvió un intercesor. Amén. Había una iglesia, hermano, de un pastor muy famoso, que los trabajos que tenían los intercesores, él les pagaba un sueldo, claro, y cumplían, hermano, sus 8 horas de oración, de trabajo, claro, y tenían su sueldo y sus prestaciones, pero eran 8 horas orando, hermano, y ese ministerio, porque la oración es el sustento, es el ministerio más poderoso en la iglesia y el que nadie quiere estar. Menos mal que aquí todos queremos estar en la intercesión. El diablo sabe, hermano, que una persona que es intercesora y que ora, él sabe que yo sé que él sabe y me está escuchando, hermano, de que cuando la persona empieza a orar y a orar y a orar y el diablo deja montar un grupo de intercesión en una iglesia, hermano, en esa ciudad se acabó. Por eso él se levanta con tanta furia, él se levanta, hermano, con tanta cosa, y por eso es que estamos en batalla, por eso es que estamos tratando de implementar un grupo de intercesión, porque la intercesión acaba con el gobierno de las tinieblas en un municipio, lo acaba. No puedo, que esto, que lo otro, que aquello, que allí, que allá, y empieza a colocar una cantidad de cosas, pero con todo eso se tiene que acabar. Amén. Ese ministerio de intercesión, hermano, es el más poderoso que hay en la iglesia y es el menos visto, Entonces los discípulos tuvieron miedo, hermano. Ellos les faltó fe. Segundo, no tenían la confianza. Ese género, hermano, se les burló en la cara, se les burló. Ellos tenemos que provocar eso en las personas, hermano, que cuando hablemos, cuando actuemos, cuando caminemos en fe, para provocar a las personas. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los frutos que usted le tiene que mostrar a la gente para que ellos digan, uy, no, yo me quiero también convertir y quiero de eso. Usted y yo somos árboles, hermano, que tenemos que dar el fruto. Que la gente, usted a veces no va por la calle y ve un árbol y usted ve esos mangos grandotes bien bonitos, y usted qué dice, uy, tan rico, ¿cierto? Uy, esas mangotas. Ella estuve por allá, hermano, en la Villa Versalles. Una hermana de la Unión tiene una finca por allá. Me dijo que la visitara. Yo fui, hermano, y tiene unos árboles que son pequeñitos y unos mangotes, hermano. Y eso, mango Ken y el mango Tommy. Y unos mangos como colorados, hermano, que uy, bonitos. Y uno dice, uy, tan chévere, uno le dan ganas como de coger. Así mismo tiene que ser usted y yo como cristianos. De que la gente quiera, hermano, ese fruto, que la gente quiera, hermano, amén. Porque el fruto no es para mí mismo, es para las demás personas. El fruto no es para el árbol, el fruto es para quién, para las otras personas. Ese es el fruto que habla el Espíritu de Dios, amén. Entonces, a Jesús, hermano, ¿qué pasaba con Jesús? A Jesús le traían las situaciones y los problemas que nadie podía solucionar, ¿sí o no? Él le traía los chicharrones que nadie podía solucionar. ¿Y él qué hacía? Él qué decía, tráigamelo para acá. Los mandaba a traer, reprendía a los demonios y se iban esos espíritus, ¿cierto que sí? Se iban, hermano. Él dice, mándamelo a traer, tráigamelo para acá, tráigame ese problema que yo lo resuelvo. Jesucristo resuelve cualquier problema, cualquiera. Donde hay duda, no hay posibilidades, hermano. ¿Sí? Lo que alimenta el don de Dios, ¿sí? Tenemos que alimentar el don de Dios con la fe. Jesús le sigue diciendo que este género no sale sino con oración y ayuno. El segundo principio es, hermano, de alimentar el don de la liberación, es el ayuno. El ayuno no es una moda. El ayuno es un principio del reino que es eterno. Amén. Es un principio, hermano. Es un principio que viene de la eternidad. El ayuno es un principio. El ayuno nos ayuda a adquirir dominio propio, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted empieza a ayunar y el cuerpo te pide comida, usted le dice que no. Entonces, ¿qué pasa? Usted adquiere un dominio propio, un dominio sobre tu cuerpo, que cuando el cuerpo te vaya a pedir un pecado, usted le dice no. Ayuna, usted le está negando, hermano, al cuerpo, porque el cuerpo te pide comida,
Él le va a decir que no. Entonces vas a ser ejercitado en el dominio propio. Amén. En la templanza, que es dominio propio. Entonces, cuando usted ayuna, usted va fortaleciendo ese dominio propio. Usted le niega cosas a la carne que ella quiere. Entonces la carne a veces quiere quedarse durmiendo hasta tarde, no quiere levantarse a orar, la carne quiere película, la carne quiere Netflix, la carne quiere, hermano, no ir al culto, quedarse descansando con este frío tan rico, un chocolate con queso, con pan. Entonces usted le dice, ¿cómo le va a decir a la carne? No. ¿Se activa el dominio propio, sí o no? Claro. Pero la gente que no ayuna, lo que le pide la carne termina cediendo. Entonces la carne le dice cigarrillo, cigarrillo. Relaciones sexuales, pues, relaciones sexuales. No tiene dominio propio. No lo tiene. No puede ministrar liberación, porque el enemigo le va a poner trampas, hermano. El enemigo, en medio de una liberación, en medio de una administración, te va a empezar a decir y a gritar cosas. Usted no me puede echar de aquí fuera, no me voy a ir de este cuerpo. Y cuando un espíritu le diga así es porque ya se fue de hace rato, está yendo. Un espíritu le diga, no me voy a ir de aquí, hermano, es porque un espíritu cuando tiene una autoridad, un lugar, ni siquiera le habla. Deja que bote saliva ahí la persona. Amén. Lo que pasaba, hermano, con personas que uno va a orar por esas personas, se le manifiesta un demonio, pero el demonio no sale. Es porque la persona, esa persona está feliz con ese demonio allí, alimentando eso y haciendo, tiene una puerta abierta. No se va a ir ese espíritu, no se va a ir. Entonces, no tiene poder, no hay. No, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. El que va a echar fuera el demonio no soy yo, es Jesús a través de mí. Donde si no se va y se habló con esa persona, mire, usted debe de hacer esto, lo otro, no. Porque el diablo quiere venir a engañarlo a uno, hermano. Usted no tiene poder. Usted no. Y le dice la persona, no, pastor, pero es que esto, que lo otro. Usted sabe que Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Con el tiempo Dios nos dio la razón. ¿Sí? Mira ya los Facebook. A veces uno no está buscando nada, hermano. Cuando aparece por allí a través de un Facebook y la persona haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, son personas que no quieren, o sea, quieren los beneficios de la liberación, pero no quieren los compromisos con el Señor. Y si se sigue revolcando en el pecado, pues no va a pasar nada. No, o sea, la puerta está abierta. Puede venir el ungido más ungido. No va a pasar nada. Porque el principio de la liberación es yo rendirme al Señor. Es querer, anhelar ser libre y apartarme del pecado. Pero si yo sigo en el pecado, es difícil. No voy a poder ser libre. Amén. No voy a poder ser libre. Entonces, volviendo a lo del dominio propio, la Biblia habla en Isaías capítulo 56. ¿Se acuerdan? 58, versículo 6. Dice, vamos a leer un momentico para recordar algo del ayuno. Isaías capítulo 56. 58, perdón. Eso, hermana, gracias. 58, versículo 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, 2, dejar libres a los quebrantados, 3, y que rompáis todo yugo, van 4. O sea que la persona que no ayuna, ya lo hemos hablado, pero déjeme repetirlo, la persona que no ayuna tiene yugos, tiene ligaduras, está en la cárcel. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, romper todo yugo, dejar libres a los quebrantados. ¿Cierto que sí? O sea que la persona que no ayuna tiene todo ese poco de cosas. ¿Sí o no? El Señor escogió un tipo de ayuno ¿para qué? Para romper esas clases de cosas. O sea que la persona que no ayuna tiene ligaduras, tiene cargas de opresión, está en una cárcel espiritual. ¿Sí o no? Ligaduras de impiedad, un yugo, una cárcel. Hermano, puede ser la amargura, una cárcel. Una cárcel que a veces está así, y hermano, y está haciendo oficio, cualquier cosa, y como que estoy harta de esta situación.
No me preocupe que a veces uno le dan esas cositas, esa chiripiorca. Se llama amargura. Y empieza el diablo a mandarle pensamientos. Es que esta vida, esto siempre así, y todos los días lo mismo. Y cuando se ve el esposo de pronto allá en el sillón, meciéndose, viendo el televisión y riéndose, más rabia le da. O al revés, la mujer, hermano, riéndose y por ahí descansando, y el esposo llegando cansado de trabajar. Ese día se machucó, hermano, se golpeó, le tocó duro, y cuando llega a la casa tiene que pagar todo el sueldo, porque que la comida, que el arrendo y todo eso, y la mujer reída. Hermano, el diablo le monta unas películas en la cabeza impresionantes y se llena de amargura. Cargas, diga conmigo, son cargas. Hay yugos, hermano. El diablo coloca todas las situaciones, los escenarios para que la gente se cargue y se enoje. Cuando usted no tiene esas cargas, esos yugos, usted vive feliz. Yo viendo, hermano, anoche con mi esposa, porque a mí me gusta ver mucho los otros países, ¿no? Entonces hay unos youtubers que cogen y se van por otros países y muestran las comidas de otros países, las culturas y todo. Y vi un país que se llama Bangladesh. Es el país, hermano, de más contaminación en el mundo. Bangladesh, y es pobre. Ese es de los más pobres. Imagina que la gente trabaja 15 horas y le pagan 4 o 5 dólares ese horario, que son como 20,000 pesos. Y a todos les preguntan que si están contentos de trabajar allí. Dice, yo estoy contento y estoy feliz y gastaría toda mi vida por seguir trabajando como estoy. Pareciera que en ese país no hubiera amargura, hermano. Usted véase y verá los videos. Y no es que los tengan allá presionados ni nada, porque las calles son basureros, hermano, basureros. Basura. Miren ese video de Bangladesh, la ciudad más contaminada, la polución y una de las ciudades más pobres del mundo. Hermano, la gente, los jóvenes trabajan cosiendo y no les pagan sino 10 dólares en el mes, 40,000 pesos. En el mes, trabajando 15 horas. ¿Sabe por qué? Porque están aprendiendo, y cuando aprenden ya les pagan nomás como 100 dólares en el mes. Y le preguntan a esos jovencitos, ¿están contentos y felices? Sí, Dios mío, y uno que tiene tantos beneficios y enojándose y renegando y amargando. Eso ya le sale una línea de expresión por aquí, una pata de gallina por acá, hermano, de tanto arrugar la cara. Tremendo eso, hermano. Entonces hay gente que tiene cargas y son esas situaciones. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Por falta de ayuno. Empieza a ayunar, ¿y qué va a empezar? Va a haber un rompimiento de adentro hacia afuera. El ayuno hace eso. El ayuno nos va santificando, hermano. El ayuno va haciendo de que nos permite tener liberación interior. Desata el alma de ligaduras para desatar cosas que están dentro de nosotros que tienen que ser arrancadas. Cuando usted y yo entramos en tiempos de ayuno, hermano, ¿qué pasa? Usted va empezando a romper. Dice que es para romper ligaduras. Cuando usted entra en tiempos de ayuno, usted rompe las obras de la carne, las rompe la pobreza, rompe, hermano, obras de la carne, rompe maldiciones de adulterio, de fornicación, rompe, hermano, el querer estar queriendo pecar. Eso lo rompe el ayuno, como un martillo para romper esos deseos, de lo que sea. Eso dice la palabra del Señor. La oración, el ayuno, hermano, el ayuno es el sacrificio mientras que usted y yo oramos. Y la oración es el conector con Dios. Así usted y yo no estemos ayunando. Por eso es que dice la oración y el ayuno es un conector, la oración. Amén. Entonces usted y yo, hermano, necesitamos aplicar esas tres cosas para poder ministrar autoliberación o liberación, para que esos géneros, dice género porque el género viene, hermano, de generación. Eso viene de generación en generación, atando la familia. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí, para que no crean o para que sigan en un mismo pecado, para que no se casen nunca o se separen y no tengan un matrimonio feliz. ¿No ha visto familias de que, ay, todos mis hermanos o todos mis hermanos se les dañó el hogar? No hay nadie que esté casado. ¿No ha visto usted esa situación? Son maldiciones. Maldiciones.
Y ay, madres cabezas de hogar, ¿por qué? Porque hay maldiciones de adulterio de atrás que no se han roto. Y resulta que tuve una hija o un hijo y también va a seguir por el mismo camino si no se rompe con eso. Pero eso no se rompe con el mismo tiempito que estamos haciendo. No, tenemos que meterle más cañaña espiritual a eso. Crecer en fe. Ay, mi esposa, mire, ¿qué día con mi esposa? Mi esposa es pero tremenda, hermano. Mi esposa, ella hace un análisis exhaustivo de todo y ella me coge en mi vida y me hace unos análisis y me saca unas conclusiones y yo digo, me molesta, pero tiene la razón. Ella analiza todo. No, amor, mire, de que usted llegó, esto, y ha pasado esto, y toca que hacer esto y esto. Me deja callado. Como dice su hermana, lo escanea, me escanea y saca un veredicto. Como ella tiene unos dones de organización impresionantes, ella acomoda las cosas, ella, hermano, ella todo lo redondea. Entonces, me habla a mí de eso y digo, Dios mío, tiene razón, tengo que ponerme las pilas. Porque a veces uno se relaja, hermano. Yo por eso, mi esposa, el Señor sabía cuál era la mujer que yo me merecía. Hermano, hermana, esa esposa que Dios me dio, me hace en el punto clave. Está pasando esto y esto, por esto, por esto. ¿No ha visto que es algo repetitivo en su vida? Usted sabe que uno de hombre, hermano, a veces el ego, todo eso, pero tiene la razón. Tiene la razón. Entonces, como yo quiero más cosas en el Señor, yo no caigo en ese error del orgullo, sino que agacho mi cabeza. No me cojo a coger lucha con mi esposa, sino que le digo, sí, amor, usted tiene razón. Tiene la razón.